Ya estamos en un viernes más de Nutrinetas y qué gusto saludarlos otra vez a todos, a todas en un programa más donde estaremos platicando del agua. ¿Cómo están, Nutrinetas? Hola, muy Bien, bien, ¿cómo están hola. todos Hola y a todas? todos. Los Hola, netos y los hola. netes. Bueno, ¿por qué platicar del agua? Porque sin lugar a dudas el agua es un componente fundamental en el planeta Tierra, y justo el día de ayer festejamos el día de la Tierra. Entonces, pues estamos conmemorando el lugar donde vivimos y que gran parte del planeta Tierra es agua, gran parte también de nuestro organismo es agua, dependiendo del peso corporal y de variables como edad y sexo, pero corresponde a un 50-80% más o menos del organismo, y sabemos que es necesario para muchas reacciones, que tal vez de hecho no las conocemos todas. Edna nos va a platicar más de cuántas funciones del organismo no está involucrada el agua, pero bueno, es un elemento imprescindible, ¿no? No podríamos sobrevivir sin agua. Entonces, por eso quisimos dedicarle un programa pues a este elemento tan importante y que, les decía, tiene muchísimas funciones: transportadora de nutrientes, vehículo para un montón de productos de desecho y también de nutriente para nuestras células, y que por eso pues conforma un elemento indispensable para el mantenimiento de nuestro organismo y el mantenimiento de la vida y del bienestar. Y de aquí, bueno, hay algunos requerimientos, ¿no?, que sabemos que debemos de consumir en diferentes etapas de la vida. El Instituto de Medicina, por ejemplo, propone que antes de los 12 meses de edad, pues es un poco menos de 1 litro de agua. En población pediátrica, preescolar y escolar, de 1.3 a 1.7 litros de agua. En adolescentes, 2.4 hasta 3.3 litros de agua. Embarazo y lactancia también es una etapa súper importante para cuidar el consumo de agua, que va aproximadamente de los 3 a los 3.8 litros de agua. Y en el adulto mayor también no es la excepción. El requerimiento en adultos y adultos mayores es de 2.7 litros de agua aproximadamente. Y hago la aclaración del adulto mayor porque es un grupo etario donde baja el reflejo de la sed, ¿no? Y tendríamos que tener muchísimo cuidado en que sí se estuvieran hidratando. Hay una referencia que habla de que por lo menos 1000 mililitros diarios en este tipo de personas, en este grupo de edad, mínimo, ¿no?, para evitar la deshidratación, que es un grupo de edad precisamente muy susceptible, así como los lactantes y los infantes. Oye, Mariana, pero esas recomendaciones son de agua total, ¿no? Agua total, así es. ¿Qué es lo que quería preguntarle a Edna, ¿no? O sea, ¿dónde podremos encontrar esta agua y en qué utilizamos esta cantidad de agua que requerimos? Algo iba a comentar Sabi. Algo importante antes de saber dónde la ocupamos, eso creo que es bien importante, hacer la distinción del requerimiento, porque después pensamos que son 2 litros de agua para todo mundo. Exacto. Ni es para todo mundo, ni solo es agua. Entonces creo que esto es bien importante, porque no nada más es la edad, también la actividad física o la condición fisiológica. El calor, la humedad. Y hasta la y temperatura. En las diferentes ciudades las Exacto. temperaturas cambian y cambia ese requerimiento también. Exacto. Y realmente se basa en ingestión de líquidos y estudios de balance entre la ingestión y la excreción, ¿no? O sea, son estudios pues, de balance, de que las pérdidas, hay un balance entre las pérdidas y la ingestión, y estas recomendaciones es ingestión adecuada, quiere decir que es que la mediana de consumo, en donde se ha visto, digamos, este balance. Quiere decir que el 50%, cuando el 50% de la población consume más o menos a esos niveles, hay un balance con la excreción, ¿no? Así es, pero son promedios totalmente, y es agua total. Y es el agua total, lo que nos comentaba ahorita Mariana, y sabemos que el agua es el componente mayor de nuestro cuerpo humano, así como ahorita hablaba también de la tierra. Decir que es muy importante porque constituye desde un 50 a un 70% de nuestro peso, eso ya lo sabemos, que puede ser hasta 40 litros de agua, y ese tejido, principalmente el tejido muscular magro, contiene 73% de agua. Y algo muy importante que ahorita decía Mariana, bueno, ¿qué pasa con los adultos mayores? Sabemos que, por ejemplo, bueno, aparte del tejido magro, el tejido adiposo, pues alrededor nada más es un 20%, pero por consiguiente, a medida que aumentamos de grasa corporal, que también es un punto clave, disminuye el porcentaje del tejido magro en el cuerpo, y eso pasa también con el proceso de envejecimiento, lo cual el agua del cuerpo se puede reducir en un 50%. Entonces, de cómo nosotros aprendemos, de cómo
nacemos con esa cantidad de agua, pues es alrededor de ese casi 70%, pero a medida que vamos llevando nuestro ciclo, y sobre todo el proceso de envejecimiento, esos elementos, sobre todo en composición corporal, nos marcan mucho esa cantidad de agua. Y las funciones de agua, además de lo que ahorita mencionaban sobre eliminar productos de desecho, algo también muy importante es reguladora de la temperatura. Y es un punto que también podemos tomar muy en cuenta ahorita, que necesitamos, además de los cambios de las estaciones, el cambio de clima, el ambiente más seco, más húmedo, pues también es importante que tengamos esto muy en cuenta. Y este volumen, por ejemplo, lo que nosotros queremos tomar o que estamos, por ejemplo, acostumbrados de acuerdo a las recomendaciones que nos brindan, pues también vamos a aprender que recordar que existen otras fuentes de las cuales obtenemos agua, no solamente la parte líquida, y sabemos que frutas y verduras son los alimentos que tienen en mayor abundancia contenido de agua. Pero también nos vamos a topar otras fuentes, porque hay fuentes que contienen entre un 75 y 50% de agua, como la papa, el maíz, el arroz, por ejemplo, el huevo cocido, el huevo duro, el plátano, los frijoles, el pollo sin piel, algunos quesos como el mozzarella, la pasta, helados, el salmón al horno y el bacalao. Por ejemplo, son los que tienen esos 75 y 50% de agua. Y otros que tienen menos de agua, son 35%, puede ser el pan, otros quesos como unos quesos más madurados, cereales secos, palomitas de maíz y azúcar, son los que tienen menos contenido de agua. Y por ejemplo, también podemos armar nosotros un menú, y en el menú también podemos estimar cuántas cantidades de agua nos está proporcionando, no solamente por la parte líquida, sino los alimentos que están integrando ese menú. Y un punto que me gustaría para completar esto antes de llegar a nuestra parte de la discusión es que ¿cuál es el ingreso del agua, por ejemplo, si lo dividimos en vaso? Y sobre todo, ¿cuál es el egreso? Si yo, por ejemplo, me tomo 4 vasos de agua, que sería 1 litro, y además yo tomo otro litro de agua en los alimentos, ya llevamos ahí 2 litros, también nuestro metabolismo produce agua, ¿sí? Es algo bien importante que tenemos que recordar, porque el agua que produce el metabolismo es alrededor de 1.5 vasos al día, significan 350 mililitros. O sea, ya consumimos alrededor de 2 litros, 350 mililitros, por ejemplo, de que sería aproximadamente 10 vasos. 4 que tomamos a través del agua, 4 que hicimos a través de los alimentos y lo que produjo nuestro metabolismo. Pero, ¿cómo lo estamos gastando? Nos dice que la transpiración cutánea la estamos utilizando alrededor de medio litro. 2 vasos lo estamos gastando en la transpiración, pero otros casi 2 vasos en la respiración. Cuando hablamos también de enfermedades respiratorias, enfermedades del aparato respiratorio, nunca pensamos en la parte hídrica tan importante para estas personas que ya tienen una afección pulmonar. Y otro elemento es, por ejemplo, la orina, porque siempre pensamos, tengo que tomar agua para que la orina pues sea clara, pues también es un signo importante de esta deshidratación. Y la orina puede ser hasta 5.5 vasos al día lo que estamos perdiendo. Y por último, recordemos que las heces necesitan agua para poder formarse y por lo tanto nos dice que necesita por lo menos 150 mililitros de agua. Entonces imagínense, no tomas agua y todo lo que estamos usándola, por eso lo andas estreñido, traes problemas también con respecto a la formación de la orina, o te sientes hasta de un humor diferente. Y nos dice que esa pérdida total pues son esos 10 vasos con esta forma en la que estuvimos ahorita comentando. Así que, ¿cómo ven cuando ignoramos todos estos mensajes de la sed? Y ¿sabes qué, Edna? Creo que es bien importante porque estamos viviendo en medio de una pandemia con una situación respiratoria y que uno de las medidas de protección pues es el cubrebocas. Y no estamos cuidando nuestra hidratación porque decimos, bueno, andamos a lo mejor para las personas que tienen que salir, que tienen que andar con el cubrebocas más de 3, 4 horas. Y entonces no se hidratan. Y eso también es un tema que hay que considerar, que aunque andemos con nuestro cubrebocas, tener nuestros espacios de hidratación. Eso es clave. Ahora es importante que como que hay esta como controversia o bien esto de 2 litros al día de agua simple. Para todo el mundo. O 2 litros al día de agua. Y no queda nunca claro, ¿no? O sea, ahorita ya tú dijiste las recomendaciones del Instituto de Medicina, 3.7 adultos y 2.7 litros mujeres, hombres 3.7 y mujeres 2.7. Eso es total, más o menos el 80% de eso proviene de bebidas.
o debería provenir de bebidas, y lo demás de esta agua metida en los alimentos que ya dijo Edna, ¿no? Entonces, no toda es agua simple, sería 3.7 es un chorro, ¿no? Sí. Pero toda esto de los 2 litros salió de que en 1940 y tantos, el National Research Council en Estados Unidos fue el que estimó que 1 mililitro por kilocaloría de energía. Entonces decían, bueno, pues para un gasto de 2,000 promedio son calorías, pues son 2 litros, pero era agua total, y de ahí como que se llevó al mensaje de 2 litros de agua simple. Ahora, si vemos el requerimiento de balance, ahí sí sería aproximadamente más de 2 litros de agua o fluidos en bebidas y un poco más de lo que proviene de alimentos, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de agua, oigan? Porque me han preguntado, bueno, ¿y de las aguas que hay que se venden? Digo, agua pura y cristalina, pero en ese sentido de agua de las que se venden, o sea, ¿por qué hay tantas? ¿Son diferentes? ¿Qué tienen? Yo creo que ahí hay un tema como bien importante, porque, o sea, también en la obsesión que tenemos por también como tomar agua, o por tomar agua también saludable, que obviamente es algo, o sea, porque si nos hacemos un poco de historia, pues la gente tomaba vino, no tomaba agua, y no se tomaba el agua porque si no te morías de diarrea, o sea, ¿sale? Sí, porque no era agua pura. Así es. Entonces, bueno, eso de entrada. Entonces, y luego ya, bueno, entonces hemos obviamente sofisticado como todos nuestros aparatos, ¿verdad? Para poder limpiar el agua, etcétera, clorarla, bla, bla, bla. Pero, ¿cómo nos llega el agua? O sea, por la tubería, por ejemplo. Y queda, o sea, estructuralmente, quizás algo que no veamos o no hablamos también así, ¿verdad? Porque pues no lo ponemos también sobre la mesa, es, por ejemplo, estructuralmente, ¿qué le hacemos al agua? Pues cuando la entubamos o la cloramos o le hacemos y le quitamos absolutamente todas las propiedades. Entonces, en ese sentido, quizás sería mejor tomarte un agua como más estructurada, por ejemplo, en forma de verduras, pues. De frutas y verduras, porque si esa agua de alguna manera que contienen, por ejemplo, frutas y verduras, es intrínseca, digamos, sí. Así es intrínseca, y aparte viene, por ejemplo, con un montón de fibra, ¿no? Y entonces esa fibra soluble también va a ayudar a la absorción del agua, que sea un proceso más lenta, porque qué tanta agua, o sea, a la hora de que nosotros la consumimos, yo siempre les digo a mis hijos, si tú vas a tomar agua, o sea, de traguito en traguito, no así, ya sabes, glu, 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 porque como entra, sale. O sea, ¿qué tanto realmente tienes la capacidad de absorberla? Mientras que si te la estás comiendo, por ejemplo, con un, o sea, estructurada con alimentos, o sea, con estos alimentos que, por ejemplo, yo tengo otra lista aquí, y esta sí me la voy a echar así, o sea, por ejemplo, la sandía tiene el 91% de agua, las fresas tienen 91% de agua, o sea, las toronjas, el pepino tiene muchísimo. Ajá, luego ya de verduras, o sea, es todas esas la frutas lechuga. Tienen sí, pero por ejemplo, de puras frutas, o sea, fresas, ¿cómo se llama? Melones, piñas, cerezas, frambuesas, blueberries, kiwis, manzanas y peras, todas tienen más del 80% de agua. Así es. Y luego ya si tienes, por ejemplo, verduras como pepinos, apio, rábanos, pimientos, jitomates, coliflor, todo tiene, hasta, ¿cómo se llama? Zanahorias, tienen más del 90%, son 90% agua también. Entonces, oye, si hiciéramos la recomendación de la OMS, 400 gramos al día de fruta y verduras. De frutas y verduras. No necesitarías estar 370 de solo líquido. Exactamente, y más, hay muchos que le llaman water fruits, ¿no? Water, sí. Ya tienen hasta el nombre en inglés. Pero entonces no habría tampoco esta obsesión, ¿verdad? Por andar también comprando que agua, así ya no. Que además hay agua. O sea, es mercadotecnia, ¿no? Sí, y que al final también, en ese tipo de aguas alcalinas, las aguas, no, las alcalinas es todo un tema, porque están de modísima. Y aguas inteligentes y aguas quién sabe cuánto más. Son aguas que te pueden costar 50 o 60 pesos medio litro. Y que dije, a ver, o sea, hay que entender cuáles son las necesidades, y que si bien necesitamos consumir agua, no todo es agua. Por ejemplo, en un deportista no le puedes dar agua nada más para rehidratarse, porque tiene una pérdida
electrolitos. De electrolitos. Ajá. El agua Exacto. le Los va a minerales, ayudar a que se le quite la sed, pero no a la reposición de líquidos. Y para la reposición de líquidos, algo bien sencillo, Sabi, sorry, pero es, o sea, una pizquita de sal de grano que tú le eches, por ejemplo, nada más, o sea, a un vaso con agua, le va a dar otra consistencia, o sea, por el tipo de minerales también, y por eso estoy señalando sal de grano, o sea, no tan, ¿cómo No se llama? sal yodada. Procesada, para que entonces tenga los minerales, para que otra vez la vuelvas a absorber, porque de qué nos sirve estarnos tomando un agua muy pura y muy mona, ¿verdad? Que entra y sale como entró, salió, pues. Carísima. Y carísima. ¿Qué onda con lo del alcalino? ¿Quién se echa algo? O sea, ¿quién se anima a decirse algo acerca de lo del agua alcalina? Oiga, nada más antes de decirlo de alcalina, con lo que dijiste, Clau, que no se confunda que entonces estamos promoviendo o incentivando que no se tome agua y que ahora se tomen jugos. Nada más digo para no confundir, sino que es la fruta, la verdura entera, ¿no? Como decía. Así es. Pero hablamos de eso el otro día también, o sea, ya no me también acuerdo. tomar agua. También. Tomar agua, exacto. O sea, no Porque vas a también lograr ha comprar llegado fruta y mucha verdura. gente diciéndome de que si tomas agua purificada, entonces tampoco sirve de nada, y creo que también ese sería caer como en otro extremo, ¿no? Si bien no te va a aportar minerales, tampoco los va a eliminar. Es que, ¿sabes qué? Creo que hay que saber en qué momento tomar qué tipo de hidratación. Porque Exacto. a mí me ha tocado ver personas que toman los sueros. No. Como si fuera agua. También De hidratación, sí, como agua. Y que no es necesario tampoco. Es agua O sea, de habría uso. que valorarlo. Así es. Deportivas Así es. como medida de hidratación, o agua como reposición de electrolitos. Entonces, Y muchos de ellos traen glucosa y no Exacto. necesariamente lo necesitan. Entonces hay que tener mucho cuidado, revisarlo, preguntarle al nutriólogo, al profesional de la salud, oye, ¿es necesario? No, ¿y en qué momento? sí, hay que saber en qué momento necesitamos hacer qué tipo de reposición de líquidos y de sustancias. Así es. Pero también podemos pensar en un poco lo que decía Oti la semana pasada sobre cómo comer más verduras, por ejemplo, ¿no? Que aquí somos entonces, team papas y team frijoles, y ya nos dijo Edna que esos tienen un montón. Tienen entre 75 y un 50, pero las más arriba siempre son frutas y verduras, es lo que comenté al principio. Sí. Pero están clasificadas, ya después siguen los más secos, que esos, lo que menos tiene agua, pues es el azúcar, y aparte el azúcar también cambia todos los procesos a nivel de absorción, a nivel intestinal. Entonces todo eso también es importante que lo sepamos. Y algo que a mí me gustaría también comentar es que ¿qué sucede como mensaje? Ya sabemos que el mensaje de sed es que nos está hablando que ya hay un tipo de deshidratación, y muchas de las personas ignoramos este mensaje, porque nos dice aquí la literatura que una persona cuando siente sed pudo haber perdido de 1 a 2% de su peso corporal en líquidos. Entonces, ¿qué sucede o qué hace nuestro cuerpo a medida de que yo ignoro ese mensaje de sed? Por ejemplo, sabemos mucho que también los adultos mayores, por alguna situación mental, cognitiva, puede olvidar incluso ya sea tomar agua o alimentarse también propiamente. Nos dice aquí que en nuestro cuerpo, una vez que el cuerpo registra un aumento de esa concentración sanguínea, muchas veces en que incrementa la conservación del líquido, pues la glándula hipófisis libera una hormona llamada antidiurética, ¿sí? Entonces esta hormona antidiurética lo que hace, pues fuerza los riñones para que conserven agua y no estemos formando más orina, porque necesitamos concentrar el agua. Concentra la orina. Ajá, concentra la orina para que ya no estés eliminándola, porque necesitas agua, porque tú no tomaste agua ante este mensaje de sed. El mensaje también de sed es importante. La hormona esta también, que es la hormona antidiurética o vasopresina, arginina vasopresina, también tiene este rol de vasoconstricción en los vasos sanguíneos para mantener el flujo sanguíneo y la presión arterial cuando justamente no está habiendo suficiente agua, porque todo es circulante en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces tiene que haber suficiente líquido y agua en nuestro cuerpo para poder realizar nuestras funciones vitales. Disminuye el flujo urinario, entonces esa es un punto clave que hacen estas hormonas. Entonces es importante que disminuya el volumen de líquidos en el torrente sanguíneo, y ahí es donde cambia también nuestra presión arterial, como es lo que estaba mencionando ahorita Oti. Ahora sí, agua alcalina, Oti. Sí. ¿Qué ibas a decir? No, yo iba a decir que pues yo intenté, o sea, hice una medio busquedita y la verdad es que pues, no hay estudios. Así es. O sea, hay nada.
¿no? Encontré una revisión sistemática, pues sí es revisión sistemática porque siguieron la metodología, pero solo un estudio en cuanto a cáncer, solo encontraron un estudio observacional para ver cualquier riesgo de cáncer con dieta, con agua alcalina, y pues no se ve efecto, ningún efecto en ese estudio por ahí perdido, ¿no? Se dieron para cáncer de, ¿cómo se llama?, de vesícula, ni siquiera en fumadores se vio, o sea, que dijeras, bueno, estos fumadores tendrían todavía algo más alterado. No, no se ve ningún efecto del agua alcalina sobre esto. Incluso me encontré eso está muy bonito porque hicieron un análisis de la Profeco sobre 20 aguas alcalinas en el mercado para ver qué es lo que vendían, ¿no? Estas, de acuerdo a normas oficiales mexicanas varias, ¿no? Quienes se salían de la regulación en cuanto a lo que están diciendo o los claims de salud o de protección o de lo que tienen o todo. Y de 20 marcas, 18 se salían de los claims. Entonces, o sea, ponían cosas como, te reduce, a ver, me lo voy a encontrar aquí, reducción de enfermedad, ¿no? Reducción de enfermedad, esencial para el equilibrio de tus células, hidratación inteligente, agua única y de carácter, desintoxica, elimina la acidez. Pues la verdad es que no. Así es. Y finalmente, si quieres eliminar como acidez, y también ahí, o sea, si fueras ácido o más alcalino, pues entonces tendrías un problema de salud bastante grave, o sea. Y tenemos nuestros propios sistemas de regulación de pH, Así ¿no? es, Que no dependen del agua alcalina, así es. Pero si quieres como ser un poco más alcalino, bueno, finalmente come más verduras y frutas. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? A la recomendación. Entonces, o sea, y de todas maneras nunca te vas a salir de ese ranguito. Esto mismo, otra vez una dieta en procesados te va a ayudar a eso, ¿no? Y regresando también de lo que decías, de lo que lo decía de la semana pasada, era, o sea, no nada más, si también te cuesta trabajo tomar agua, que es eso. O sea, es uno que podemos abarcar. No estás. Haces estos licuados que tú mencionabas la semana pasada, Oti, o sea, finalmente sí te preparas en la mañana y entonces así te hidratas y también te comes más verduras, pues, y más frutas, ¿no? Combinadas. Y los nutrientes, sí. Y no te mueres porque las combinas. Y no te mueres, pero también hay algo que toda la gente también pregunta, ¿qué pasa cuando tomo de más agua? Le llaman toxicidad del agua. Y aquí, por ejemplo, dice, demasiada agua, dice, cualquier cantidad que no pueden excretar los riñones. Esa es la demasiada agua, porque volvemos a lo mismo, depende de nuestra funcionalidad, qué capacidad tiene para poder excretar toda esta cantidad de agua, porque también puede dar lugar a efectos secundarios importantes. Dice, es más probable que ocurra una intoxicación por agua si el consumo de agua no se acompaña con suficientes electrolitos. Eso es algo que también viene en la literatura. Y un punto es que cuando el exceso de agua abruma la capacidad de esos riñones, la capacidad de individual, es de cada persona, tamaño, superficie corporal, actividad física, ambiente, edad, hombre, mujer, eso es una funcionalidad, una capacidad, y nos dice que cuando abruma esos riñones para eliminarla, puede haber dolores de cabeza, visión borrosa, calambres, incluso hasta convulsiones, porque hay personas que no pueden estar eliminando esa cantidad de agua y sabemos cuando hay complicaciones puede llegar a haber este tipo de convulsiones, no solamente el edema, como muchos de nosotros creemos que el edema es solamente por exceso de líquidos, cuando hay es más bien ya un estado propiamente de proceso inflamatorio, pero nos lleva a entender que el exceso en qué momento es cuando se da, cuando sí, cuando no. Pero esos electrolitos son ese pinchecito, ¿verdad? De ¿cómo se llama? De sal que le pongas, o sea, que tenga, ¿verdad? El suficiente magnesio y cloro y otras cosas, o sea, que podría tener, que no lo tenemos que comprar en un suero, ¿verdad? Oral, también. Y eso también, de lo que comentaba Edna, de la importancia también de mantener el equilibrio. Claro. Porque en esa necesidad de mantenerte hidratado, se ha visto que las condiciones que comentaba Edna son por arriba de 5 litros, entonces tampoco inundamos a nuestro cuerpo.
y entonces eso también causa daño. Entonces creo que cuando hablamos de hidratación o de agua, bueno, de agua y de hidratación, tiene que haber un equilibrio, ni son todo a partir de agua, ni no tomar agua, porque también el no tomar agua también implica daños a la salud. De hecho, una falta de agua está ligada a la muerte, así de simple. Entonces, oye, ya hay yo encontré unos estudios que me pareció muy interesante que dividen a los consumidores en como consumidores bajos de agua total y consumidores altos, sin llegar a un punto de que fuera el que se deshidrata, ¿no? O uno que está en toxicidad, sino hacer estos extremos. Y en estos de bajo consumo incluso llegan a encontrar diferencias de 1 a 2 litros al día. O sea, más o menos consumidores bajos sería que consumen entre 0.8 y 1.6 litros en total. Menos de un litro. Es poco, 1.6, alrededor de 1. O de 2.5 a 3.3, ese es el alto, que sería más o menos pues, el que cubre la recomendación. Requerimiento, así es. Pero entonces lo que vieron es que sí, no hay diferencia, hay diferencias en el consumo, ¿no? Estas son las diferencias, pero está igualita la osmolalidad, que es una de las cosas que se mide, ¿no? En plasma, y también están similares, pues, en su estado de salud y de equilibrio hidroelectrolítico, etc. Pero ya cuando ven un poquito más allá, vieron que marcadores urinarios, o sea, como el volumen de orina o la osmolalidad de la orina, así como esta hormona antidiurética, sí es mayor en estos bajos consumidores y sí es mayores marcadores urinarios, o sea, de más concentrada y de menos volumen de orina. Entonces, estas diferencias que podrían ser pues moderadas o pequeñas, sí se han asociado con algún riesgo, pero por el mediador, ¿no? No directamente este bajo consumo de agua, sino este mediador, estos incrementos en hormona antidiurética o esta osmolalidad ligeramente, estos marcadores urinarios, o sea, el volumen total de orina bajo o la osmolalidad urinaria, sí pueden asociarse con obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2. Entonces, como que han visto algunas asociaciones, faltan muchos estudios, pero tal vez se va a ir por ahí, ¿no? O sea, el tener estos marcadores de buena hidratación y que no nada más es osmolaridad en plasma, ni estar bien de electrolitos, sino que existe todos estos factores en donde pues la excreción urinaria es muy importante y la hormona antidiurética también. ¿Y la jarra, Sabi? Exacto, era lo que íbamos a comentar. Que precisamente la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública publicaron la jarra del bien beber y nos recomiendan de 6, o sea, y sigue la recomendación de agua simple de 6 a 8 vasos, pero también consideran... Porque sí sería un poco, pero bueno. También consideran la leche, agua de frutas o infusiones de 0 a 2 vasos al día, leche de 1 a 2 vasos al día y bebidas con alto valor calórico y beneficios a la salud limitados como jugos de fruta, licuados con azúcar o miel de alrededor de medio vaso al día. Y que el agua de frutas sea sin azúcar o sin edulcorantes no calóricos. Entonces, de las bebidas también tenemos otras opciones que no sean nada más agua y que no sean estas bebidas deportivas. También podemos tomar agua a través de la leche o a través de infusiones. ¿Y el café? Ahí viene, Sabi, ¿el café? No, el café no lo mencionan. El café no lo mencionan para hidratación. No se recomienda el consumo de bebidas con azúcar y bajo contenido de nutrientes como refrescos y bebidas deportivas. Bebidas con altas cantidades de azúcar agregada como jugos embotellados, néctares, bebidas saborizadas con azúcar, azúcares frescas con azúcar, leches con azúcar y sabor. Más bien se están refiriendo a las calorías, a azúcares, sí. Con endulzantes no calóricos y bebidas con cafeína agregada. Esas, la Secretaría de Salud no las recomienda para... Pero con cafeína adicionada. Ajá. Porque a lo mejor, porque en infusiones sí funciona para que te dé algo de sabor, pero no le agregas ningún endulzante. Exacto. ¿No? Que esa también es una buena recomendación, porque hay personas que no tienen la costumbre de tomar agua, porque como no tienen sabor, necesitan eso, ese sabor. No les gusta, entonces, que no sabe a nada. Entonces, el agua infusionada o el agua de frutas
Hay muchísimas opciones de eso, ¿no? De También ponerle las vino, rodajas de cítricos con menta, o sea, albahaca, la frutos menta, rojos, Romero, rodajas de Sí. naranja. sí. fresitas. Y algo que también, y lo que Pero comentaba no vamos a Mariana, eliminar el café, pues un café bien de buena calidad, sin De azúcar, grano. por favor. No, De grano, que- no pero sature, ve, de por grano. ejemplo, hablando eso del café y de los jugos que comentaba Mariana hace rato, es bien importante también tener en consideración la cantidad de energía que después consumimos a través de las bebidas. Es más fácil. Eso es lo consumir. preocupante, es el azúcar en las bebidas. Y que no Así tienen es. una compensación dietética. Entonces, a lo mejor no te ayudan a aumentar la saciedad y yo Ajá. puedo estar consumiendo una gran cantidad de energía a través de las bebidas y como no tienen un alto poder saciante, pues la Oye. persona se pudo haber tomado en un café de los que vienen café y lo Café, no, eso no es café. lo que menos Café, tienes café, crema, Crema crema, batida, Un helado, chocolate. un hot fudge. y te estás comiendo Whipped banana caramel cream. estás consumiendo como 700, 800 calorías en una bebida, en una bebida. pero tu cerebro no lo reconoce, Bebida. no te da saciedad. Entonces también regresamos a la Ahora, recomendación. también, ¿sabes? También las deportivas, cuidado, ¿eh? O Sí. sea, súper común en niños en etapa escolar, en donde les ofrecen deportivas no de 500 ni de 300. O sea, Así, de las de litro. litro. Los cilindros grandes, ¿no? Porque Los va que a ya ir- están de... porque va al fútbol, soccer, 1 hora en la escuela y ves a todos los niños con su botellón de bebida deportiva. Esas calorías, porque salen del fútbol y entonces aparte pasas a la tienda y entonces unas papitas o una dona y además entonces ya tu cena, pues eso está incorrecto, ¿no? O sea, el balance energético sí se pierde con este tipo de bebidas, definitivamente no se registra, ¿no? Y es un problema en muchos grupos de edad y en la población mexicana Que el definitivamente. cuerpo no censa las calorías, como ahorita mencionaba Sabi, no censa esas calorías en las bebidas. Los censa, contamos lo que comemos, a veces nos damos cuenta, bueno, ya me siento satisfecho, pero la bebida, No, y fácil, no. muchos de nosotros entre comidas tomamos bebidas con azúcares y No. estamos, pero eso es nuestra hidratación y eso es lo que no es correcto y por eso está incrementando la ingesta y el menor gasto porque estamos sentados más tiempo. Entonces, no percibimos que es el juguito, que es el café pero con azúcar añadida, que si le puse un té de este ganas de tamaño eso? también con azúcar. Si tenemos Ahí no ganas de funciona. algo dulce o así, pues tómate tu rebanada desde sandía, ¿no? También, Vas a consumir agua. Naranja. Tómate tu chocolate amargo. Oigan, En la chicas, infusión, sin azúcar, sin endulzante artificial, para acostumbrar también nuestro paladar, porque es algo que está a la persona es totalmente todo el tiempo. costumbre y sí se puede quitar. Así ¿Y es. qué Es educable. ¿Y qué recomendación harían ustedes para aumentar la ingesta de líquidos? Ya comentamos algunos, pero ¿qué otras recomendaciones para los que nos están viendo o escuchando y que no piensen que hidratación es igual a 2 litros de agua? Voy a decir otra vez mi misma recomendación. Mi jugo que no es jugo. Sí, Esa es una muy buena Pero de El verdad, programa pasado, que el sabe jugo a que no era- jugo, sabe a jugo, no es jugo, te da esta sensación y además una te saciedad. sacia. Una fruta con muchísima agua y tiene hojas verdes. Entonces, ese en la mañana es Así una es. gran recomendación, porque entonces ya eso más café es muchísimo líquido. Mucho Yo le líquido. digo la otra. Ah, perdón. Tú, Yo Yo Clau. dale, digo dale, que la Mariana, yo otra ahorita también les digo. es, yo digo que la otra también es cargar tu bote, o sea, cargar bote es básico, o sea, yo soy una burra para cargar mi bote y cuando se me olvida ando así como, ¿no? O sea, No, yo también siempre cargo cargar eso. bote es así, ¿te acuerdas? Sí, Pues? es básico. Que también en ese sentido, Clau, el hecho de traer tu botella de agua de tu casa, Sí. considerando el tema del mundo, medio del ambiente, planeta. sí, hay que eliminar basura. también el consumo de plástico. Oye, yo me acuerdo que cuando No yo era manches. niña no existían las botellas embotelladas. Pues no. Digo, No las existía botellas el agua de que vendían, el agua ¿no? embotellada. Las Yo sabes qué es lo que Las hago. botellas Eso que embotelladas. estás bien chiquita. Deja tú qué botella, Y no eso que vendían estoy bien agua. chiquita y no existían, sí, no, qué horror. No, pero ¿sabes qué? Yo lo que Qué hago horror. con Existían los las alumnos, cantinfloras, eso sí. yo lo que hago con los alumnos es, a los alumnos, cuando eran las clases presenciales, no
no los dejaba yo entrar a clases y Con botella. botellas de agua. Es que sí No, está- con botella de agua así de Botella. comprada, comercial, los quieres matar, o Sí, sea. veía, está- o sea, no muy hay que nutriólogos tomando agua y sus litros de agua de plástico. O cada vez que vas o cada vez que tienes sed, te compras una botella. Sí. No. Oigan, Eso y- también es Otro tip, yo tengo responsabilidad. otro tip. A ver, Mariana. tip de Lo Mariana. del consumo de agua, es que le ha servido mucho a mis pacientes. Hay muchas aplicaciones de Drink Water Reminders y utilizan estrategias de consejería, Money por plant. supuesto, ¿no? Buenísimo. Ajá, y ese es un buen tip, ¿no? Que te está sonando cierto determinado tiempo, tú pones como cuál es el goal de agua y te va dando recordatorios y alarmas, porque a veces se olvida, y les decían los adultos mayores, ojo, porque no sienten el reflejo de sed. Y no Yo quieres... uso lo que se llama Aqualert. Aqualert está también Hay mandando muchísimas, son cada gratuitas. hasta 15 minutos y no lo estás marcando. Y a Eso está mí me padre. funciona aparte de lo que ya hemos dicho, las infusiones para los pacientes de sabores de frutos, sin cafeína. Ahí dice caffeine free y ya o tú mismo le pones alguna que te guste de flores, si estás así muy acelerado en el día o tu oficina y demás. Y otro que también funciona pues es agregarle rebanadas de frutas o rebanadas ya sea cítricas, esas son las que quedan con unos sabores muy ricos, el agua ya fresca, o el pepino con también algunas Hierbabuena. hojas de menta, de albahaca, quedan también muy buenas. Pero lo práctico, a veces las infusiones, pues a veces decimos sobrecitos o algo que lleve el paciente para que tenga a la mano, pero son muy funcionales porque traen sabores de frutos y ya les gusta ir para poder consumir agua. Nada más, no endulzantes artificiales, no azúcares añadidos, para que sea Y de considerado. hecho hay botellas que vienen en medio vacías. Ah, sí. Y ya sea que Le agregas. la llenes con agua para que se mantenga, y la refrigeras para que se mantenga como hielo, O le ese pongas la espacio en fruta. medio, o le pongas fruta y la Para que- puedas para que no saborizar. te moleste a la hora de que te lo estés tomando. Que no se venga el pedazo Una aquí de la sopa. fruta cuando lo toman. Oigan, yo sí quiero como acordarnos del Día de la Tierra, pues, y decir que también hay que cuidar el agua, o sea, que finalmente Exacto. tenemos que cuidar y que todo ese rollo de le abro la llave y mientras me estoy lavando los dientes, ¿verdad? Y O que también es son- muy fácil pararme y usar, por ejemplo, a la hora de que te estás bañando, la regadera, o sea, poner una tina y usar luego esa agua para regar tus plantitas u otra cosa, o sea, todo eso, pues es Todo esfuerzo, suma. pero la neta, o sea, no le estamos acabando. Estamos en un nivel de emergencia que sí tenemos ya que hacer. Así es. Y Conciencia. Traigo la de hecho verdad- un dato que puede ser súper interesante para eso. Se promedió en México un valor diario de 252 litros de agua por habitante y dice que es un volumen muy superior al mínimo recomendado por la ONU, que es de 150 litros. O sea, gastamos muchísima agua por habitante, mucha. Y es que entonces, además, como tú vas al baño, abres la llave y encuentras agua, no lo valoramos. Sí, No exacto. y valoramos si todo tienen, eso. o sea, si viven en una casa más vieja, que tiene de los baños que todavía usan, ya saben, 5 litros de agua en lugar de 2 o 10 litros de agua en lugar de 2, o sea, le puedes poner hasta una piedra o algo para que se llene, saben, más rápido, o sea, hay que leer, Hay o muchas sea, estrategias y están ahí en así internet. es. Y Sí, eso también es porque parte la de verdad- nuestro compromiso como nutriólogos y nutricionistas, el que no nada más demos recomendaciones sobre cómo llevar una hidratación adecuada, sino cómo cuidar al medio ambiente. Y el tema Claro. del cuidar el agua y también no utilizar tanto plástico andar diciéndole a nuestros pacientes que tienen que tomar agua, la recomendación además tiene que ser y que lleven su cilindro. Cómprate tus cilindros. Sí, Exacto. compra tu cilindro y rellénalo. Y en muchos lugares ya te ponen hasta bebederos, tienen sus filtros. Sí. Vamos a acostumbrarnos. Hay que hacer esfuerzos. Incluso los países tienen ya su forma también de abastecer agua, pero hasta en lugares públicos, porque realmente a veces una botellita de ese tamaño es carísima y no es algo sustentable. No es algo que lo podamos tuvo que pasar, además del plástico, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar para formar esa cantidad de agua embotellada, ¿no? El gasto de energía, la explotación de recursos, muchas cosas para tener esa cantidad de consumo en botellas de agua.
Claro. Entonces, Sí, si totalmente. reducimos el consumo, definitivamente valdría la pena reducir el consumo de agua comprada en botellas, ¿no? O sea, hay que consumir de la que tengo y rellenar y no usar tanto plástico. Rellenar, para mí no hay como rellenar, si vas a querer el de litro, litro y medio y ya sabes también la cantidad de agua que te estás tomando y el resto de los alimentos como esos hemos estado ahorita insistiendo, ya dijimos más frutas y verduras, eso es lo que tiene mayor contenido de agua, más del 80% y así como ahorita mencionamos otros con sabor que la pueden hacer a través de infusiones y ahorita otra de las otros tips que ya como resumiendo a las aplicaciones son buenísimas. Yo las empecé a usar a partir de la pandemia, igual con los pacientes, y sí son estos recordatorios que nos están dando y te vuelven a insistir. ¿Sabías que el agua también es para tu función del cerebro y las articulaciones? ¿Sabías que el agua es para tus músculos? O sea, las mismas aplicaciones te están recordando por qué la importancia de estarte hidratando, no solamente como lo que hemos comentado para la formación urinaria, lo que es la parte plasmática, sino la misma respiración, transpiración, los otros elementos que hemos estado refiriendo el día de hoy. Hay que estar tomando agua, por favor. Y comer frutas y verduras. ¿Cuáles serían las netas? Pues ya Toma agua. No, esos fueron tips. Sí. ¿Alguna neta? Yo digo el jugo que no es jugo, o sea, ese es la neta. Ya te la vamos a clonar, Oti. Ya, el jugo que no es jugo. Hay que mandar a hacerlo en una playera para que se acuerden del jugo que no es jugo. Yo quisiera que dejáramos como neta, entonces, ¿cuál es la recomendación de agua? ¿Cuál dejaríamos como recomendación de agua? ¿La del mililitro? No, la de IOM, yo diría. Sí, yo también. Y saber que debe ser individualizado, ¿no? Hay variabilidad. Debe ser individualizado. Pero también el cuerpo no se necesita exacto, porque el cuerpo, como bien dijo Edna, él mismo regula con una precisión, entonces tampoco es una sola recomendación, ¿no? Más o menos a niveles de ese consumo se ve que la pérdida es adecuada, ¿no? O sea, que hay un balance entre lo que consumes y pierdes y todo está, más o menos funciona bien. Pero bueno, es variable. Sí, porque si decimos la neta, bueno, de las necesidades pues son muy individuales, necesitamos revisar a cada una de las personas, pero sí recordar, por favor, no olvidar tantos niños, adultos mayores, embarazadas, población en general, la sed es el primer signo de deshidratación del cuerpo. Por favor, cuando ya estamos con este signo, quiere decir que realmente lleva una variación de nuestra agua corporal. Y es importante recordarnos la importancia de la hidratación. Ese sería mi neta. Ya me voy por agua. Pues yo diría nutrición, alimentación saludable y buena nutrición y planeta saludable, local, fresco y mínimamente procesado, y qué mejor que el agua local, fresco, mínimamente procesado. Local no es la botella que viene de no sé dónde, ¿no? Local es de donde puedo sacar yo mi agua y local tomarme de tu casa. Y que sea inocua para evitar también las... Y además va de la mano con que la hidratación también tiene que ver con este alto consumo de frutas, verduras, que también tiene que ver con una dieta saludable y es lo mismo, o sea, es el mismo principio, todo ayuda a todo. Entonces, seguir en ese mensaje y no olvidarse del agua, ¿no? Y para seguir hablando de bebidas, la semana que entra vamos a hablar de vino. Otra bebida importante. Eso me gusta. Eso sí me gusta. No, para hidratarse. Pero fíjense que después del vino tenemos que hablar del café, porque eso es otra neta. Pero sigue vino. Pero sigue el vino. Agua, vino, queso, pan. Queso, pan y vino. Debería de haber. Marcelino, pan y vino, va. ¿A qué esta vida vino y no ha tomado vino? ¿A qué vino? Exactamente. Apoyo. Eso está para playera. Que recordemos que el vino es una bebida que sí tiene un aporte de alcohol, pero es considerada un alimento. Por eso hay que explicar muy bien todos estos conceptos para poder llegar a una mejor aclaración, sobre todo con algunas dudas, y llegar también a las mejores indicaciones o recomendaciones de la misma. Así que suscríbanse, denle like, activen la campanita, síganos en redes sociales y para que sepamos también sus dudas y las podamos responder en el siguiente programa. Si tienen dudas o comentarios sobre agua, los comentaremos también en el siguiente programa. Y para los que tengan dudas o comentarios sobre vino,
los resolveremos también en el siguiente programa. Y mándenos fotos de todas sus formas de hidratarse. A ver qué se les... Claro, y etiquétanos ahí en Etiquétanos. Facebook, en Twitter, también en Instagram, pongan las historias. Ahí pongan sus infusiones deliciosas. A ver qué se les ocurrió para que compartamos, oigan, porque hace falta ser creativo. Y eso también entre todos, yo creo que damos más recomendaciones al resto de los que nos siguen, ustedes que también están con nosotros, y entre todos aprendemos todas las ideas que se nos van ocurriendo. Muy bien. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.